temática de electroquímica la vamos a desarrollar únicamente en esta clase porque realmente pues es algo relativamente sencillo, es más bien como las aplicaciones que tenemos a partir de las reacciones de óxido-reducción que ya las vimos anteriormente. Entonces, vamos a empezar por definir qué es electroquímica. Entonces, es una rama de la química o es una parte de la química que estudia específicamente las reacciones o las relaciones donde se convierte energía eléctrica en energía química y viceversa. Energía química también pues se puede convertir en energía eléctrica. Entonces lo que busca la electroquímica es justamente estudiar lo que sucede en este tipo de reacciones, ¿sí? Entonces es ver cómo a partir de una fuente eléctrica yo puedo provocar la reacción de unas sustancias o cómo a partir de algunas sustancias que tienen unas propiedades particulares eh, pueden llegar a darse la conductividad de la electricidad. ¿Ok? Entonces tomamos el apunte de la definición y ya continuamos con el desarrollo del tema. Uno de los procesos más importantes dentro de la electroquímica o que tiene que ver con la electroquímica es justamente la electrólisis. Nosotros hemos escuchado hablar de electrólisis del agua. ¿Alguien tiene idea de cuando dicen electrólisis del agua, a qué se refiere? Buenos días, Ángela. En ¿No? este momento estoy Ok. Destilación o algo así. Bueno, no, destilación es diferente, porque la destilación lo que se hace es como quitar todas las impurezas que tiene el agua y que puedan intervenir en un proceso químico, en una reacción o en la elaboración de algún producto. Cuando hablamos de electrólisis, básicamente hablamos de la separación del agua, la separación de los componentes del agua, en este caso, el oxígeno y el hidrógeno. Y lo separamos utilizando electricidad. Entonces, la electrólisis es uno de los procesos que se utiliza en química cuando se quiere separar una sustancia en sus componentes, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Se hace pasar corriente eléctrica todo el tiempo a través de una solución o de un electrolito. En este caso, cuando hablamos de electrolito, los electrolitos, ¿qué son? Son sustancias que permiten el paso de la corriente eléctrica. Eso es un electrolito, una sustancia química que permite el paso de la corriente eléctrica. Entonces, lo que se hace es pasar corriente eléctrica para generar la separación de esa sustancia. Entonces, en el caso del agua, se utiliza la corriente eléctrica, básicamente lo que vemos aquí en el esquema. Aquí tenemos un vaso de precipitados que tiene agua. Y si ustedes pueden observar, aquí tenemos dos tubos de ensayo. Se genera a través de una pila, de un generador eléctrico, la corriente que va a pasar a través de estos que se llaman electrodos, ¿sí? Y a medida que va pasando la corriente, el agua se va separando. Entonces, como el agua tiene iones, una carga positiva y una carga negativa, ya habíamos visto que era polar, entonces las cargas positivas, que en este caso son los protones del hidrógeno, se van a ir hacia un lado y las negativas que corresponden al grupo, al oxígeno, van a ir hacia otro lado. Entonces, de esa manera logramos separar el agua. Los electrolitos son sustancias que se pueden disociar en iones positivos y iones negativos y eso permite que pueda pasar la corriente eléctrica a través de ellos y, en este caso, como les decía, poder separar los componentes del agua a través del proceso de electrólisis. Entonces, esa es una de las aplicaciones más importantes que encontramos en la electroquímica, la separación de algunas sustancias a partir de la corriente eléctrica. Entonces, tomamos el apunte de la electrólisis, por favor.
Chicos, ¿están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, Ah, bueno, señora. ok. Gracias. Ok, ya tomamos el apunte. Bueno, para realizar el proceso de electrólisis se utiliza algo que se llaman las celdas electroquímicas. Básicamente, lo que hacen estas celdas, es decir, las sustancias que les digo que se pueden separar en iones positivos y negativos para generar corriente eléctrica, ¿sí? Para generar corriente eléctrica. Ahora, dentro de estas celdas electrolíticas, básicamente lo que ocurre son reacciones de óxido-reducción. ¿Por qué reacciones de óxido-reducción? Recuerden que en este tipo de reacciones hay una ganancia y una pérdida de electrones. Y cuando tenemos una reacción, o bueno, un proceso de energía eléctrica, básicamente lo que hay es una transferencia de movimiento de electrones. La corriente eléctrica implica eso, movimiento de electrones. Entonces, las reacciones tienen transferencia de electrones. Y por eso las celdas electroquímicas, pues básicamente lo que tienen es una reacción de este tipo, una reacción de oxidorreducción, ¿sí? Electrolíticas, las celdas galvánicas o voltaicas y las celdas electrolíticas. Entonces, cada una de ellas tiene una función diferente. Tomamos el apunte y ya pasamos entonces a hablar de las celdas galvánicas. Vamos a hablar en primer lugar de las celdas galvánicas. Vamos a tomar primero el apunte de lo que es una celda galvánica y eh, ya les explico en qué consiste el esquema que tenemos ahí en la diapositiva. Entonces, escribimos como subtítulo celda galvánica y escribimos lo siguiente. Es aquella en la que se utilizan reacciones redox, es aquella en la que se utilizan reacciones redox para producir energía eléctrica. Es aquella en la que se utilizan reacciones redox para producir energía eléctrica. Punto seguido. Está formada por dos electrodos. Oye, se traba el computador, ¿será que puede volver a dictar, por favor? Espérame un segundo.
Necesito mirar una cosa acá. Ok, ya va. Entonces, retomamos desde el inicio, ¿sí? Son aquellas que utilizan reacciones redox para producir energía eléctrica. Para producir energía eléctrica. Punto seguido. Está formada por dos electrodos denominados, está formada por dos electrodos denominados cátodo y ánodo. Cátodo y ánodo. Coma. En el cátodo ocurre la reducción. En el cátodo ocurre la reducción y en el ánodo la oxidación. ¿Ocurre qué, profe? En el cátodo ocurre la reducción y en el ánodo la oxidación. Coma, y los electrones fluyen a través de un alambre y los electrones fluyen a través de un alambre desde el ánodo hasta el cátodo. Desde el ánodo hasta el cátodo. Bueno, entonces les explico en este esquema cómo funciona una celda galvánica o una celda voltaica, que es exactamente lo mismo. Este es el principio de funcionamiento de las pilas, ¿cierto? De las pilas y las baterías. Entonces, básicamente aquí, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una sustancia, tenemos en este caso dos picker que se llaman hemiceldas, ¿sí? Hemiceldas, las llamamos así. Y en cada uno de ellos tenemos una solución, ¿sí? Básicamente es una sal metálica. Entonces aquí tenemos una sal de zinc y aquí tenemos una sal de cobre, ¿sí? Eso es lo que nos están mostrando. Tenemos dos electrodos. Los electrodos entonces son piezas metálicas que nos van a ayudar a hacer la transferencia de electrones. Recuerden que los metales son conductores del calor y de la electricidad. Entonces utilizamos una pieza de zinc y una pieza de cobre. Aquí se lleva a cabo una reacción de óxido-reducción. Entonces, como les decía, el zinc se viene a convertir en el ánodo, ¿sí? El ánodo es el de la carga negativa, ¿no? Recuerden que existe el cátodo, que es carga positiva, y el ánodo es carga negativa. Entonces, ¿qué pasa con el ánodo? El ánodo pierde electrones, ¿cierto? Pierde electrones. Al perder electrones, entonces a él van a llegar todas las cargas positivas, ¿sí? Pierde electrones. Entonces se carga positivamente. Y esos electrones viajan, recuerden que la corriente eléctrica es eso, un flujo de electrones. Entonces los electrones fluyen hacia el cátodo, que es de carga positiva, ¿sí? Entonces hacia acá fluyen los electrones de tal manera que este se va a cargar negativamente.
¿sí? Entonces, esto es el proceso. Siempre el flujo de electrones se da desde el ánodo hacia el cátodo. Entonces, ¿por qué en el ánodo se dan las reacciones de oxidación? Porque se pierden electrones. Entonces, recuerden que cuando se pierde electrones se oxida, cuando se ganan electrones se reduce. Entonces, los electrones como van del ánodo al cátodo, entonces en el ánodo se pierden, ahí las reacciones de oxidación, en el cátodo se ganan entonces las reacciones de reducción. Y este es el proceso que se da para producir energía eléctrica a partir de electrolitos o sustancias que tengan la capacidad de transportar o transferir electrones. Entonces vamos a hacer por favor el esquema de la celda galvánica. Aquí tenemos otro ejemplo de celda galvánica. Em, no, perdón. Se me adelantó usted. Ok. No, vamos a pasar a las celdas electrolíticas. Pensé que tenía ahí otro esquema de la celda galvánica. En el caso de la celda electrolítica, entonces el proceso es contrario al de la celda galvánica. En la celda electrolítica, lo que utilizamos es la corriente eléctrica para descomponer sustancias, algo similar a lo que les decía en la electrólisis. Algo similar a lo que pasa en la electrólisis. En este caso, utilizamos electricidad para separar sustancias o para descomponer algunas sustancias. Estas sustancias que, como les dije, deben ser ionizadas, es decir, deben tener un, un cátodo y una carga positiva y una carga negativa. De la misma manera, el proceso de oxidación y reducción se hace como en en las celdas galvánicas, es decir, en el cátodo se hace el proceso de reducción y en el ánodo se hace el proceso de oxidación. Entonces, esta célula, lo que sucede dentro de la celda electrolítica es lo mismo que llamamos electrólisis. Este proceso de la celda electrolítica se utiliza para lo que tiene que ver con la galvanoplastia. ¿Y qué es la galvanoplastia? Básicamente consiste en colocar una sustancia para recubrir un metal en particular. Por ejemplo, se utiliza muchísimo para los cubiertos de plata. Entonces, los electrones que van del ánodo al cátodo se depositan y en el cátodo, en vez de colocar, pues, se coloca un metal, puede ser cobre, algún otro metal, y la plata se va depositando en ese ánodo. Entonces, el metal queda recubierto del otro metal, en este caso de plata. Esa galvanoplastia es parte de lo que es el funcionamiento de una celda electrolítica. En la parte inferior tenemos el esquema, también lo desarrollamos, por favor. Como ven, en el caso de la celda electrolítica consta de una batería porque se requiere la corriente eléctrica. Al generar ese diferencial eléctrico, los electrones empiezan a movilizarse desde el ánodo hacia el cátodo, siempre del ánodo hacia el cátodo. Nunca sucede lo contrario. Del ánodo van hacia el cátodo, por eso en el ánodo se realiza la oxidación y en el cátodo la reducción. Y hacemos lo mismo, el transporte de electrones, solo que en este caso partimos de la corriente eléctrica para hacerlo. Tomamos el apunte y hacemos por favor el esquema de la celda electrolítica.
Tranquilos. El último proceso que va con respecto a la electroquímica o la última aplicación, corrosión. No todos los procesos electroquímicos son malos. Hay algunos procesos que daño en el ambiente y en este caso estamos hablando de la corrosión. Es un metal que se corroe, es decir, se oxida, ¿sí? Es eso, un metal que se oxida debido a una reacción química con el oxígeno, ¿sí? Con el oxígeno del aire. Y en este caso, pues da un producto que no tiene las mismas características estructurales que tiene el metal original. Es decir, cuando nosotros tenemos eh, el óxido como tal, no se va a comportar como el metal que inicialmente teníamos y va a perder el desarrollo como tal o para las funciones, digamos, que el metal como tal. Entonces, eso, como lo dice, es un proceso espontáneo, no es provocado, simplemente sucede por acción natural que tienen los metales con el oxígeno. Entonces hay una parte que es el ánodo, el metal, que es el que sufre la corrosión, ¿sí? Él es el que sufre la corrosión, y la zona del cátodo que corresponde en este caso al oxígeno como electrolito, o también se requiere, por ejemplo, de agua de cierta humedad. Entonces, esa parte va a ser el cátodo, que es el que va a generar la corrosión. Se necesitan esos tres elementos, ¿cierto? El ánodo, el cátodo y un electrolito, que en este caso, vuelvo y repito, el electrolito es el agua, el ánodo es el metal y el cátodo pues viene a ser eh, el oxígeno, que es el encargado de generar pues esta reacción. Eh, Básicamente, como les decía, esa corrosión es electroquímica y es generar un óxido que afecta o que hace que el metal pierda las condiciones que tenía originalmente. Uno de los componentes, por ejemplo, que en los cuales se genera gran corrosión es en el acero y esto le cuesta dinero, porque fíjense que cuando se tienen estos carros que pues ya son antiguos, carros que los dejan por ahí a la intemperie, con el tiempo se van oxidando, se corroen, ¿sí? Se genera esa corrosión en esos carros y pues es una cantidad de dinero que se pierde eh, porque ese material no se puede volver a recuperar, ¿sí? No es posible recuperar el material que está ahí, eh, pues en ese proceso de corrosión. No solamente en eso, sino por ejemplo en los edificios abandonados que no tienen ningún tipo de manutención o de mantención, más bien, mantenimiento, pues también se ven afectados.
Sí, Juan David, tomamos por favor el apunte de la corrosión con el esquema correspondiente. Además, hay que tener presente que una vez se presenta la corrosión, pues queda inservible, ¿sí? Ya no hay la posibilidad de que tenga el uso que antes tenía. ¿Dónde está el escrito? Bueno, entonces mientras van terminando de tomar el apunte, hacemos rápidamente una retroalimentación de este tema. Entonces, en primer lugar, la electroquímica tiene que ver con todas aquellas interacciones que se dan entre la energía eléctrica y la energía química, ¿no? Entre la energía eléctrica y la energía química, pasando de una a otra utilizando diferentes mecanismos. En primer lugar, la electrólisis, que es donde utilizamos electricidad para separar algunas sustancias que se denominan electrolitos tenemos que se desarrolla o los procesos electroquímicos se desarrollan a través de unos dispositivos que se llaman celdas electroquímicas. Que las celdas electroquímicas pueden ser de dos tipos. Está la celda galvánica, que es donde partimos de la energía, de la reacción química para obtener energía eléctrica. ¿Sí? Se parte de una reacción química para obtener energía eléctrica. Y la celda electrolítica, que es donde partimos de la electricidad para hacer que una reacción ocurra. Entonces son procesos contrarios. La galvánica es contraria a la electrolítica. Y una tercera aplicación que es la corrosión, que es una, digamos, es la parte negativa, ¿cierto? La aplicación negativa que tiene la electroquímica y que es un proceso espontáneo que ocurre en la naturaleza y que básicamente es la oxidación de los metales por la reacción química que tienen con el oxígeno. Eso es básicamente lo relacionado con las aplicaciones de la electroquímica. Ok, ya tomamos el apunte. Listo, chicos. Entonces, eh, con este tema quedaríamos hasta aquí y mañana ya daríamos inicio a la temática de estequiometría. ¿Listo? Por favor, tener su calculadora a la mano. ¿Listo? Para el trabajo de electroquímica necesitamos calculadora y tabla periódica. Entonces, les recomiendo, por favor, para mañana tener a la mano estas dos. ¿Listo? Entonces, ya pueden pasar a su descanso. Que tengan excelente día y nos encontramos nuevamente mañana. Chao, chicos. Profe, Señora. ¿te podría hacer una pregunta Sí, sobre claro. tallos? Sí, Lo que pasa es que en la parte del balanceo por tanteo, sí. en el punto 5, Ujú, ese es el último punto y ahí es donde, o sea, donde hay unos elementos encerrados en un paréntesis. sí, En ese caso, ¿qué se hace? O sea, el número que está dentro del paréntesis es el número de los dos elementos. no.
el número que está fuera del paréntesis multiplica lo que está dentro del paréntesis, multiplica la cantidad de átomos que están dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, digamos NO3 y por fuera hay un 2, ese 2 Ujú. me multiplica tanto al nitrógeno como al oxígeno. Entonces, N hay uno solo, pero como hay un 2 afuera, lo multiplico. Entonces, 2 por 1 me va a dar 2 nitrógenos. En Sí. el oxígeno les decía O3 y por fuera hay un 2, entonces ese 2 se multiplica por ese 3 y me va a quedar 6 oxígenos. Entonces, siempre Ujú. lo que está fuera el número que está fuera me multiplica lo que está dentro del paréntesis. Ok, y si hay, o sea, si fuera del paréntesis antes hay un elemento, ese también, ese, No, no, ese no ese- afecta por el número que está fuera del paréntesis. o sea que en ese caso sería uno, digamos, si no tiene Exacto. número. Si no tiene número, Ah, es uno. sí. Vale, muchas gracias, profe. Ok, listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces que estén muy bien. Dios los bendiga. Chao. Gracias, profe. Gracias. Chao, buen día. Chao.